La fe como arma y Dios como fuente. El tema que voy a presentarles a la luz de la palabra en relación a la importancia de lo que es la fe, razones y motivos para vivir en fe. En el aspecto gramatical nos podemos dar cuenta que de la fe como arma, de ella depende la función de las demás armas. Y esto se puede entender tomando en cuenta el término sobre todo, que aparece en el pasaje de Efesios capítulo 6, el versículo 16. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esto indica que no hacer de la fe un estilo de vida es vivir desprovisto de la fe como arma y a su vez neutralizar la función de las demás armas. De modo que si tú no conoces la fe, estás totalmente desarmado. Vivir en fe es hacer de Dios la única fuente de provisión. Esto indica darle a Dios la preeminencia. Si hay alguien que vale más que Dios en tu corazón, aún tu propia vida, si tu vida vale más que Dios y tú no estás dispuesto a entregar la vida por el propósito de Dios, déjame decirte que entonces tu vida es un ídolo. Pablo lo entendió y produjo el suicidio en su alma porque ni su vida valía más que el propósito de Dios. Y dice, porque ninguna cosa, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo como el fin de alcanzar el objetivo que el Señor Jesús se dio que predicar, me dio de predicar el evangelio a los gentiles. Nadie Pero nadie debe ocupar el lugar de Dios en tu vida, ni en cada vida del creyente. Ni los hijos, ni la provisión económica, ni los bienes, ni tus finanzas, ni aun tu oficio o profesión. Darle a Dios el primer lugar en tu vida es la máxima expresión de fe que podemos tener ante su presencia. En nuestra vida de fe, Dios debe ocupar el primer lugar. En oportunidades acudimos a Dios cuando hemos agotado todos los recursos y cuando no vemos resultados. Y Él por misericordia nos atiende y nos auxilia. Esto sucedió en el caso de la mujer con el flujo de sangre, que por ignorar y no conocer de Jesús buscó otras opciones que la llevaron a gastar todo lo que tenía, hasta que oyó hablar del Mesías. Llegó a la fuente y fue sana. Según Marcos capítulo 5, el versículo del 25 al 29, cuando dicen, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Ve? En nuestro caso es muy diferente. ¿Por qué? Porque es que tenemos a Jesús y tenemos el conocimiento de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué dejar a la deidad en segundo lugar? Cuando estoy hablando de la deidad, es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué dejarlo y tomarlo a última instancia? Debemos tener un conocimiento claro y preciso de la diferencia que existe entre la fuente y el medio. Cuando tú haces de un medio la fuente, le estás quitando el lugar a Dios y dejará así de ser bendecido de esta manera. Eso es pecado. Por tanto, hay que tener mucho cuidado de no colocar a alguien o a nadie en el lugar que solo le pertenece a Dios. Nunca, pero nunca se puede hacer eso. Se debe hacer eso. No, no.
En cuanto a la fuente, ¿qué podemos decir? Que es de donde proceden todos nuestros recursos, es lo que suple, cubre todas nuestras necesidades, es de donde emanan las cosas, es de donde se deriva todo lo creado y de donde proviene toda la existencia, es la misma sustancia. La fuente es lo absoluto, lo verdadero, lo que no cambia, no mengua, no falla, no se devalúa, lo infalible, lo ilimitado, es lo que se mantiene en sí mismo, es lo independiente y lo autosuficiente, es Dios mismo, es el yo soy, es el eterno, presente, es el que está antes del principio y después del fin. Es Dios, es la fuente, no es lo que existe, no, es lo que es. Entonces, si estas verdades las llevamos a nuestras creencias y entendemos que nuestra fuente es y debería ser Dios, nadie debe ocupar el lugar que le pertenece solo a Él. Cuando hablamos del medio, es el elemento o canal que Dios usa para bendecirte y que de paso está sujeto a cambios. Es decir, que en naturaleza es todo lo contrario a la fuente. Jesús en una de sus enseñanzas ilustró y mantuvo esta verdad, exhortando y reprendiendo a sus discípulos acerca del afán y la ansiedad, porque con dichas acciones estaban negando en lo absoluto que ellos tuvieran a Dios como su única fuente. Ese término afán que aparece en el pasaje 6 veces, según Mateo 6 del 25 al 34, que a continuación vamos a estudiar. Aquí le invito entonces de antemano a que leamos en Mateo capítulo 6, el versículo del 25 al 34 sobre el afán y la ansiedad. Dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El término afán proviene del griego merisnao, que indica ansioso, turbado, congojado, que en su más amplio mensaje encierra extremadamente preocupado. El afán indica que no tienes fe. Según el pasaje de Mateo, el capítulo 6 que acabamos de leer, los versículos del 25 al 33, podemos observar que el término hombres de poca fe, que aparece acá en el versículo 30 de Mateo 26, mm, está gramaticalmente antes y después del término no os afanéis, indicando la fuerte reprensión que Jesús hace a sus discípulos por el afán y a su vez demostrando el contraste excesivo que hay entre la fe y el afán. El afán de los discípulos y la más grande
preocupaciones que ellos andan con Jesús y ya no están produciendo. El que era pescador dejó la pesca, el que cobraba impuestos dejó de cobrar y pare así en cuanto a esto de cada uno de ellos. No solamente estaban preocupados por su vestido y su comida, sino también porque no estaban produciendo para el sustento de su familia. Jesús les hace entender que mientras estaban con Él, no les faltaba nada a ellos ni a sus familiares. Lo otro que debemos tomar en cuenta es que lo expresado por Jesús cuando dijo, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Esta expresión está en total contraste lo que un participante del reino debería ser. O sea, toda persona aliada al reino eterno de Dios debería buscar primeramente los beneficios del reino y entender que por fe, que todas las demás cosas le vendrían por añadidura porque eres parte del reino. La otra observación es que el término gentiles, que en la mayoría se utiliza en las escrituras para hacer referencia a los paganos e incrédulos, perversos, gentes que estaban ajenas al reino, que no tenían relación con Jesús ni tienen su mentalidad en el reino de Dios. Por eso es la expresión de Jesús a sus discípulos está en que como miembros del reino no deberían dejarse dominar por el afán, sino deberían en una actitud de fe ocuparse del reino y no pensar como los gentiles, como los paganos, como los incrédulos, como los perversos, sino pensar como ciudadanos del reino, entender algo así como que estamos jugando para el equipo que siempre gana y que nunca pierde. Entonces, ese llamado que nos hace Jesús y el Espíritu como ciudadanos para el reino eterno, entrar en el reposo de Dios, a tener paz, que cada día trae su propio afán y cómo Dios cuidará de nosotros cada día. Dios se proveerá y nos proveerá lo que necesitemos cada día. Tú no le tienes que pedir a Dios que el sol salga mañana. ¿Por qué? Porque va a salir. Aunque no se lo pidas, no le tienes que pedir que te dé oxígeno el día siguiente. ¿Por qué? Porque va a estar allí. Porque así será, aunque no se lo pidas. ¿Ve? Van a haber cosas que Dios de antemano te da, te las dará porque sabe que las necesitas, que son indispensables para subsistir. Entre las inclinaciones más comunes que asedian a los seres humanos está el afán. Podemos decir que esta actitud y esta situación es diabólica, es tiniebla, es principio satánico, viene del corazón mismo del infierno. El afán consiste en un estado de agitación y perturbación de la mente que no encuentra reposo y que se constituye en una fuente de ¿qué? De todo tipo de duda, de incredulidad, de ansiedad, de temor y desasosiego. En el interrogante que Jesús hizo cuando expresó, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestir. En escala de valores, quiso dar a entender que todas las cosas que Dios creó, las hizo por causa del hombre, no hizo al hombre por causa de las cosas. Es decir, Dios no hizo a Adán en un desierto y después le hizo la provisión. Dios hizo la provisión pensando en el hombre, indicando que para Dios el hombre es de mayor valor que las demás cosas creadas. El hombre es la corona de la creación. Dios no te hizo desprovisto, Él te proveyó, hizo los recursos y después te colocó en el huerto. Así que cuando nos centramos en esta verdad que está implícita en el mensaje de Jesús, no hay lugar para el afán, no hay lugar. Entenderemos que por la fe podemos descansar en el cuidado de Dios, que es nuestra fuente.
El apóstol Pedro entendió esta verdad y la dejó plasmada en el texto sagrado cuando dijo en primera de Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y también dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracia. El rey David hizo de Dios su fuente, a pesar de que estaba en una dispensación diferente de la nuestra y en una posición espiritual caída. Con toda seguridad, en una mentalidad de reino, expresó, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, según Salmos 37:25. Así que no le demos a Dios el segundo lugar. No lo tengamos como nuestra segunda opción. Él, como la fuente, debe ser nuestra única opción. Sin mí, nada podéis hacer, dice el Señor. La fuente nunca falla. El medio te puede fallar y está sujeto a cambios. Cuando el profeta Elías estaba solo en el desierto, Dios le envió pan y carne por medio de un cuervo y agua del arroyo. Los cuervos y agua del arroyo eran los medios, pero la fuente era Dios. Se secó el arroyo y Dios le dijo, vete a Sarepta de Sidón, que hay una viuda que te va a mantener. ¿Quién era el medio? La viuda. ¿Cambió el medio? Sí, pero la fuente siguió siendo Dios. Jesús hizo de Dios su fuente, multiplicó los panes y los peces. Jesús fue un hombre entregado totalmente a Dios. Es mi mayor anhelo y es lo que a nivel personal en mis oraciones casi que diario le digo a el Señor que quiero ser como Jesús, llena de amor de Dios, obediente, servir a Dios con fervor y pasión. Jesús fue un hombre totalmente entregado a Dios. Cuando fueron a cobrar los tributos, le dijo a Pedro, ve al mar y saca un pez y en su boca vas a encontrar dos dracmas. Paga por ti y por mí. Jesús hizo de Dios la fuente. El pez fue el medio. Nunca la fuente te va a fallar, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque la puerta que Dios abre, nadie te la puede cerrar. Cuando Dios te da gracia y te pone en el favor de los hombres, Dios te va a bendecir por medio de ellos grandemente. Pero es por el favor que Dios puso en ti. De modo que no hagamos de un medio la fuente, porque de una u otra manera a Dios te hará saber que estás equivocado y que solo a Él le pertenece el primer lugar en tu vida. Jamás y nunca pongas la mirada en el medio o recurso, solo en la fuente que es Dios mismo. Amén. Bendiciones, bendiciones.